Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manuel Aragonés y vuelvo de nuevo a la carga. Nada, en este caso les quería presentar un vídeo que se va a llamar Destripando la aplicación de facturación. Sí, así como lo oyen. Bueno, el tema es que lo que quería era desvelar un poquito todos los secretos de la plantilla, que tampoco es que tenga secretos, pero bueno, y explicarles un poquito cómo está hecha sin entrar en detalle, que eso lo haremos en vídeos posteriores, que pretendo hacer una serie de vídeos haciendo la aplicación desde cero y para que todos aprendan cómo se hace. Principalmente lo que vamos a hacer hoy es simplemente ver a grandes rasgos cómo está hecha y además, primero que nada, me gustaría pedirles que se suscriban a mi canal de YouTube porque es una forma de ayudarme a seguir haciendo vídeos y enseñando todo este tema de Excel. Que me comenten cosas en los vídeos, que me compartan, todo eso me vendría muy bien. Bueno, entonces, para empezar, vamos a ver los botones estos de actualizar, editar y nueva. Vamos a ver cómo están hechos. Simplemente los botones son autoformas o formas que tiene Excel y que las insertamos en el menú insertar, ilustraciones y formas. Vale, nosotros insertamos una forma y luego le damos color, le ponemos texto, le ponemos relieve, hay muchas opciones para personalizar las formas y luego les asignamos macros para que hagan las acciones que nosotros queremos. Por ejemplo, el botón este de nueva es una forma que hemos insertado, le hemos dado color, le hemos puesto texto, le hemos dado relieve y luego le hemos asignado la macro que realiza las acciones que tienen que hacer cuando realizamos una factura nueva. Nada, esto por un lado, tenemos los botones que de vez en cuando si le damos, por eso cuando la vamos a seleccionar le damos con el botón derecho y luego ya la podemos mover sin que le demos sin querer al botón. Luego, otra cosa interesante es el cuadro combinado de los clientes. Este cuadro combinado, recuerden que en un vídeo anterior les expliqué cómo se hacían todas las listas desplegables y todos los cuadros combinados que tiene Excel. Para este nos tenemos que ir a la pestaña o el menú programador y para poder modificarlo y configurarlo tenemos que darle al menú modo diseño. Una vez que le damos al menú modo diseño, se nos queda habilitado el modo diseño y entonces ya podemos trabajar con el cuadro combinado, que recuerden que es un control Active X, ¿vale? Para modificarlo tenemos que irnos a propiedades y tenemos aquí una serie de características que podemos modificar. De ellas las más importantes serían la linked cell o la celda a la que vamos a asociarla. ¿Y por qué necesitamos asociar el cuadro combinado a una celda? Pues principalmente para que cuando nosotros elijamos uno de los clientes, la celda que tenemos asociada, que en este caso es esta celda donde está el nombre del cliente, cambie. Entonces cuando yo cambio alguno de los clientes, esta celda cambia y cuando cambia esta celda yo puedo aprovecharlo con las funciones buscar V que tengo en las líneas de abajo para recuperar los datos de estos clientes, de este cliente que tenemos en esta hoja. Con lo cual me viene muy bien que el cuadro combinado me haga esta función. Luego, otra de las cosas importantes de lo que es el cuadro combinado es el rango de donde coge los valores, que en este caso nosotros le hemos dicho que lo coja de la tabla cliente, de la hoja clientes, nos coge un listado de los clientes, entonces así cuando yo inserto un cliente nuevo, pues automáticamente el cuadro combinado ya me lo recoge y podemos utilizarlo automáticamente. Y vuelvo a decir automáticamente otra vez. Nada, entonces lo colocamos delante de la celda que está asociada y entonces no se ve.
Tengan en cuenta que todas estas, los botones, los cuadros combinados y todos los controles que insertemos en la hoja de cálculo no se van a imprimir, porque claro, cuando yo imprima la factura no me interesa que se me impriman todos estos botones ni este cuadro combinado, sino simplemente los datos que necesito en la factura. Todo esto es configurable y a todos los elementos le podemos decir que no los imprima cuando hagamos una impresión de una factura. Luego, otra de las cosas que tenemos por aquí son rellenos normales, o sea, todo lo que parece, esta parte de aquí oscura que parece un fondo, pues básicamente es un relleno que le hemos insertado en la herramienta esta normal de los rellenos, ahora lo pongo en blanco y luego lo pongo, lo vuelvo a poner el mismo, el gris, y así se queda, que parece que es un fondo, y, y esta hoja, esta celda que pone calendario también es un relleno que tiene un texto en color blanco. Luego esta celda es una celda normal a la que le hemos insertado la función hoy, que la función hoy lo que hace es devolverme la fecha de hoy. Y yo la aprovecho para ponerla aquí en grande y parece que es el reloj de la aplicación. Luego tenemos también otra celda que hemos asociado a esta misma fecha, pero que le hemos cambiado el formato y le hemos puesto pues que básicamente que salga como día de la semana en vez de como fecha. Simplemente aquí le hemos dicho igual a la celda esta de arriba y simplemente es eso. Luego, ¿qué más podemos ver? Después aquí en la parte de abajo tenemos algunas fórmulas para que me sumen todos los conceptos de la factura, me den los subtotales. Luego tenemos aquí otra autoforma a la que le hemos asignado también una macro. Eh, una imagen prediseñada que también se le puede asignar macro. Y luego básicamente todo lo demás son textos. Aquí en el apartado de este proyecto lo que hemos hecho es una lista, pero esto lo hemos hecho con una validación de datos, que es la lista desplegable más sencillita y nos funciona sin problema. Luego aquí tenemos otro formulario, pero que lo hemos hecho solo con rellenos y con bordes y da un aspecto de una aplicación más elaborada, más profesional. Y también tenemos un botoncito aquí, que los botones los sacamos también de la ficha esta programador, de la hoja programador, en insertar. Aquí tenemos para insertar botones también. Bueno, este es el funcionamiento de esta aplicación, el funcionamiento básico de la portada de la aplicación. Tenemos aquí un cuadro de texto que hemos insertado para poner los datos de nuestra empresa o de nuestra organización. Un logotipo que también lo podemos cambiar y ponerle el logotipo de nuestra empresa. Y básicamente es esto, pero claro, todo esto para funcionar, para que haga las acciones que necesitamos, tenemos que configurarlo con algunas macros. Entonces, para esto nos vamos a ir aquí a la pestaña programador y en Visual Basic. Les quiero decir que por defecto en Excel no suele venir esta pestaña programador habilitada. Nos tenemos que ir a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y marcarla en una ficha que hay aquí, en esta parte de aquí de la personalización de la cinta de opciones, para que aparezca. Normalmente viene así desactivada y nosotros tenemos que activarla para que nos aparezca en el menú aquí en la parte de arriba. Vale, entonces lo que estábamos diciendo es que nos íbamos a Visual Basic y aquí en Visual Basic es donde tenemos todas las macros. Unas las hemos grabado utilizando la grabadora de macros de Excel, normal, sin meternos con código. Y después hay otras macros que las hemos hecho con código porque el código a veces te da más funcionalidad, te da más rapidez en las acciones. Tenemos aquí varios módulos. Tenemos el módulo 1, que ahora mismo no tiene nada. El módulo 10, que tiene una función aquí, una macro. El módulo 11 tiene varias macros. La macro
facturas, la macro proyectos, gastos proyectos, crear factura, guardar factura, nueva factura. Entonces aquí, nuevo cliente. Hay algunas macros que se han quedado en blanco porque las hemos creado y luego no las hemos utilizado. Y básicamente este es el funcionamiento de la aplicación de facturación. En vídeos posteriores, lo que tengo pensado hacer es empezar con la macro desde cero, hacer la maquetación, ponerle los formatos, luego crear la formulación, las fórmulas buscar V, los, los cuadros combinados, etcétera, crear las hojas y luego ya crear las macros y los códigos, explicar los códigos de las macros, que a veces son un poco difíciles de entender, pero para lo que es lo básico, pues deberíamos poder entender cómo funciona el código. Bien, pues esto ha sido todo de momento. Creo que ha sido un resumen bastante completo de lo que es la aplicación y no se olviden de que me ayudan mucho cuando van a YouTube y le dan a suscribir y cuando le dan a me gusta y cuando hacen todas estas cosas que nos dan vida en el canal de YouTube y en el grupo de Facebook. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos.